Seguimos ahora con nuestra siguiente charla. Va a ser dictada por el doctor Federico Hauck, médico patólogo, jefe del Laboratorio de Secuenciación del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. El doctor Hauck tiene experiencia en diagnóstico molecular en tumores sólidos y hematológicos y en técnicas moleculares que incluyen PCR en tiempo real, análisis de fragmentos, secuenciación capilar y secuenciación de nueva generación. El título de su charla es Oncomine Myeloid, validación analítica y experiencia clínica en Centro de Alta Complejidad de Argentina. Vamos entonces con esta charla. Bueno, hola a todos, mi nombre es Federico Hauck, soy médico patólogo, soy el jefe del laboratorio de secuenciación del Hospital Italiano de Buenos Aires y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de Oncomine Myeloid, validación analítica y experiencia clínica en un centro de alta complejidad de Argentina. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, en cuanto a las neoplasias hematológicas, como nosotros sabemos, todas las neoplasias hematológicas se creen que derivan de células hematopoyéticas pluripotenciales o multipotenciales, y se piensa de que cada una de las diferentes entidades, digamos, están emparentadas de algún modo con algún estadio madurativo dentro de los diferentes linajes. Nosotros vamos a centrarnos acá en, digamos, el linaje mieloide, ¿sí? En esta charla. Bueno, en cuanto a las variantes genómicas, ya yendo un poquito más al tema en cuestión, en cuanto a las variantes genómicas que pueden ocurrir en los tumores, podemos tener mutaciones o variantes somáticas o mutaciones o variantes germinales, ¿sí? Las variantes germinales son variantes que en general en neoplasias hematológicas están vinculadas a síndromes de predisposición, mientras que las variantes somáticas van a estar solamente presentes en las células tumorales en sí, y son donde hoy vamos a hacer foco, ¿sí? Oncomine Myeloid es un test en el cual se testea, digamos, el tejido tumoral, ya sea, bueno, médula ósea o sangre periférica, pero, digamos, no es un test pareado tumor normal donde se pueda discriminar la naturaleza de la variante. Por lo tanto, nosotros en este test vamos a estar encontrando, hacer foco en las variantes somáticas, pero podemos llegar a encontrar variantes germinales. Bueno, en cuanto a las variantes somáticas, o también llamadas vulgarmente mutaciones, aunque el término correcto es variantes, podemos dividirlas en dos. Podemos decir que existen variantes o mutaciones conductoras que son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del tumor y que les dan ventajas proliferativas, y también mutaciones pasajeras que van a estar acompañando y pueden modular de algún modo el curso de la enfermedad, pero no son las que llevan adelante, digamos, la oncogénesis. Y yendo un poco a lo que es el paradigma de medicina de precisión, podemos decir que es un paradigma de atención médica orientada, como vemos aquí, al beneficio de cada paciente en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Y lo que hacemos es utilizar o valernos de ciertos biomarcadores. En este caso vemos una hebra de ADN y estamos hablando, y vamos a hablar de biomarcadores moleculares. No, vamos a utilizar estos biomarcadores para poder estratificar a los pacientes y poder elegir la terapia más eficaz y menos tóxica para cada uno individualmente, ¿sí? Entonces, como decíamos, los biomarcadores moleculares pueden tener diferentes roles. Podemos tener biomarcadores diagnósticos, pronósticos, predictivos, farmacodinámicos o de resistencia, pero hay muchas formas de clasificarlos. Esta es solo una de ellas. ¿Y por qué son importantes? Porque, digamos, la industria farmacéutica, como podemos ver en esta figura, en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, digamos, ha desarrollado muchísimas terapias dirigidas, como podemos ver acá, incluso también inmunoterapia, que en esta última década está muy en boga, pero ha desarrollado sobre todo terapias dirigidas contra blancos moleculares, es decir, que nosotros, si detectamos estas alteraciones, muchas de ellas pueden ser gatilladas, pueden, digamos, ser tratadas con alguna terapia dirigida, ¿sí?
También vamos a hablar de NGS, ¿por qué? Porque debido a la gran cantidad de biomarcadores que estudiamos y el descenso de los costos de secuenciación masiva paralela o NGS, como podemos ver en la figura, hace que esta técnica sea una técnica muy costo efectiva y que sobre todo se utilicen paneles para el diagnóstico de ciertas patologías en particular, como por ejemplo los tumores hematológicos. Bueno, un poco para enmarcar esto, quería mostrarles cómo fue evolucionando, ¿no? Por un lado, la industria biotecnológica, como podemos ver arriba, acuérdense que en el año 90 empieza el proyecto Genoma Humano, y fíjense cómo era la secuenciación, una secuenciación de tipo Sanger con geles de poliacrilamida y fósforo radioactivo, y hoy en día ya estamos en etapas de digamos, gran cantidad de alto throughput, digamos, de gran cantidad de información genómica en cada uno de los tests, llegando incluso al día de hoy a tener, por ejemplo, instrumentos como el GeneXus que prácticamente no tiene intervención del operador. En la parte de abajo podemos ver cómo, un poco de la mano del avance de la industria biotecnológica, la industria farmacéutica también va utilizando esos conocimientos para desarrollar drogas más eficaces y menos tóxicas, ¿sí? Y en cuanto a lo que es NGS o Next Generation Sequencing, podemos decir que es una técnica en la cual se fragmenta o se enriquecen targets específicos, digamos, de ADN. Se van a estar secuenciando paralelamente millones de hebras pequeñas de ADN y luego se van a reconstruir y se van a mapear contra un genoma de referencia, en nuestro caso va a ser el genoma humano, y ahí vamos a poder detectar las variantes que van a ser los biomarcadores, digamos, de los que venimos hablando. Como les comenté, los paneles de genes son las estrategias más costo efectivas en estos casos, como por ejemplo neoplasias hematológicas, también en otro tipo de neoplasias. En cuanto a las neoplasias hematológicas y su relación con NGS, bueno, viene de un largo tiempo. En el año 2008 digamos, se secuenció por primera vez el genoma completo de una leucemia amiloide aguda y se encontraron una serie de variantes, ¿sí? Veamos que acá se secuenció el genoma completo, es decir, una gran cantidad de información de la cual hoy en día no nos va a servir demasiado, y ya vamos a hablar un poco sobre eso. 5 años después de la secuenciación del primer genoma completo de la primera leucemia amiloide aguda, tenemos este trabajo del Cancer Genome Atlas, en el cual se secuencia el genoma completo de 200 leucemias amiloides agudas. Fíjense cómo en 5 años, cómo creció. Esto también está de la mano de cómo fueron bajando los costos y digamos, cómo fue avanzando la tecnología. ¿Sí? Vemos acá en las columnas tenemos casos, los 200 casos, y en las filas tenemos diferentes genes que están agrupados por, digamos, por características funcionales. Podemos ver también no solo la prevalencia, sino también la presencia de conmutaciones y cómo esas conmutaciones van trabajando juntas, ¿sí? En cuanto a lo que es un poco los abordajes, nosotros recién acabamos de ver que en el año 2008 se secuenció el primer genoma completo de una leucemia amiloide aguda, que después, 5 años después, se secuenciaron 200 genomas completos. Pero miremos esto, el genoma completo son 3.000 millones de pares de bases secuenciadas, ¿sí? Y la verdad que gracias a esos estudios se pudo visualizar de que en realidad no todas las regiones genómicas, no todo el genoma, era de interés a la hora de estudiar las neoplasias hematológicas, sino que más bien se trataba de un cierto número de genes que eran relevantes en este tipo de afecciones. Por lo tanto, las estrategias más costo efectivas al día de hoy son los paneles de genes, donde se seleccionan y se estudian solamente los genes de interés,
y se estudian con alta profundidad, que ya lo vamos a ver, pero bueno, haciendo foco sí en estos genes donde están asociados a la patología, ¿sí? En el caso del ARN también hay diferentes formas de estudiarlo. Lo que también es una estrategia costo efectiva es el estudio de fusiones génicas, como vamos a ver en el panel Oncomind Myeloid, que son, digamos, la búsqueda de uniones exón-exón en un transcripto de ARN, y nos va a decir si existe o no existe alguna fusión génica que genere una proteína quimérica. Bueno, ¿y cuál es el valor de NGS en las neoplasias hematológicas hoy en día, ¿no? El valor es, digamos, tiene distintos valores. Valor diagnóstico, valor pronóstico, predictivo y de seguimiento. Cuando decimos valor diagnóstico, estamos hablando de algunas alteraciones o algunos genes específicos que están alterados o que tienen variantes patogénicas y están, digamos, estrechamente asociados a ciertas entidades. Es decir, si yo encuentro esta alteración, voy a directamente diagnosticar una entidad. Por otra parte, tenemos valor pronóstico, que ya lo vamos a ver, habla, bueno, del curso clínico de la enfermedad, plantea escenarios terapéuticos y en general se utiliza para estratificación de riesgo. Tenemos el valor predictivo, que predice respuesta a drogas específicas, que son estas drogas terapia blanco-moleculares que ya mencioné previamente, y un valor de seguimiento que depende también del diseño de los paneles y demás, serviría para estudiar enfermedad residual mínima y también evaluar recaídas, etcétera, ¿sí? Ver si están emparentadas o no, dependiendo de las variantes que nosotros encontremos. Pero bueno, esto fue, digamos, a modo introductorio. Ahora yo les quería mostrar un poco cómo llegamos nosotros a Oncomind Myeloid y cómo fue nuestro proceso. Este es nuestro hospital, el Hospital Italiano. Cuenta con 2 sedes principales y algunos centros periféricos. Tiene casi 800 camas y tiene un plan de salud propio con casi 200.000 afiliados. Dentro de esta población, nosotros podemos distinguir, digamos, podemos detectar aproximadamente entre 50 a 70 síndromes mielodisplásicos por año, 30 o 40 leucemias mieloides agudas por año, 40 o 50 neoplasias mieloproliferativas crónicas por año, y existen más o menos entre 70 y 80 trasplantes de médula ósea al año, pero esto incluye mielomas y linfomas. Así que más o menos a partir de esto nosotros sacamos sacamos en limpio de que aproximadamente entre 80 y 90 pacientes eran candidatos a un panel de NGS mieloide para estratificar riesgo y demás, que ya lo vamos a ver más adelante, dentro del hospital. Solo dentro del hospital, sin contar la posibilidad de derivaciones desde otras instituciones. Tengamos en cuenta que nosotros en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, digamos, las técnicas de NGS no son habituales en todas las instituciones por el costo elevado que tienen. Si bien son costo efectivas, el costo sigue siendo elevado para invertir y desarrollarlas. Por lo tanto, vimos que podíamos contar con derivaciones de otros lugares. ¿Y por qué elegimos el panel Oncomind Myeloid y no otro? Bueno, nosotros ya teníamos una experiencia previa positiva con Oncomind Focus, que fue validado en el 2019, a partir de un proyecto que se llamó Proyecto Magenta, en el cual, a través de un subsidio de la Nación, pudimos adquirir un S5, nosotros teníamos un PGM, pudimos adquirir un S5 Plus y un Ion Chef, y bueno, ya teníamos cierta experiencia en la utilización o la construcción de bibliotecas de AmpliSeq y la secuenciación Ion Torrent y la bioinformática de Ion Reporter. Por lo tanto, con esta experiencia que tuvimos con el Oncomind Focus decidimos probar con Oncomind Myeloid. La verdad es que es un panel muy completo. Está focalizado obviamente en patología mieloide, si bien en algunos casos, digamos, tiene algunos genes de relevancia también en algunas patologías, puede ser linfoide o leucemias linfoblásticas, como vemos acá, pero yo lo tengo marcado en otro color. Sobre todo el foco está en leucemia mieloide aguda, síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas crónicas. En cuanto a la preparación de la biblioteca,
nosotros ya lo veníamos utilizando, es una preparación de una biblioteca con el flujo de trabajo de AmpliSeq, que bueno, es una construcción basada en amplicones, se obtienen fragmentos cortos de ADN. En general, estos fragmentos son un poco más largos que los que se obtienen en Oncomine Focus, ¿sí? Son de entre 200 y 300 pares de bases. Bueno, mediante el proceso de construcción, estos insertos son flanqueados por los adaptadores. Utilizamos también barcodes, códigos de barras para diferenciar entre pacientes, tal cual uno construye bibliotecas de AmpliSeq. Y después la secuenciación se realiza, nosotros hacemos la amplificación del templado en Ion Chef. La construcción es manual, no lo mencioné, es manual, la que hacemos nosotros. La amplificación del templado mediante Ion Chef, y la siembra en el chip también la realiza Ion Chef, y luego la secuenciación en semiconductor, ¿sí? En el Ion S5 Plus. Después, la parte bioinformática la realizamos en Ion Reporter, ¿sí? Y la interpretación después va por parte nuestra. En cuanto a la validación analítica, nosotros habíamos comenzado nuestra validación. Recuerden que, como les mencioné, habíamos validado previamente el panel Oncomine Focus y comenzamos la validación analítica de Oncomine Myeloid. Y bueno, surgió un partnership entre el Hospital Italiano de Buenos Aires y Thermo Fisher para realizar una validación analítica de Oncomine Myeloid. Digamos, nosotros veníamos ya comenzando con esta validación analítica. Lo que se hizo fue, digamos, un proyecto en el cual nosotros podíamos validar y podíamos tener diversas conversaciones con el equipo de validación de analítica de Thermo Fisher, en la cual, bueno, fueron un poco los que nos fueron guiando, nos ayudaron con el análisis de los datos y demás, que son, digamos, que consumen mucho tiempo, y la verdad que esto nos permitió hacer una validación con estándares internacionales, que después ya lo vamos a ver, y realmente en un tiempo bastante corto, lo que nos benefició, porque pudimos poner el producto en el mercado y ofrecerlo a los pacientes de una forma bastante rápida. Como vemos acá, nosotros tenemos el laboratorio acreditado por el Colegio Americano de Patólogos, y justamente seguimos esas guías internacionales con la guía y la supervisión y el análisis de los datos por parte del equipo de validación analítica de Thermo Fisher, ¿sí? Bueno, se estudiaron una serie de variables, como son exactitud analítica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, límite de detección, la precisión y la reproducibilidad. Y bueno, utilizamos 52 muestras clínicas, 3 muestras de controles de calidad, 3 controles comerciales de ADN y 2 controles comerciales de ARN. Y lo que hicimos fue validar, a nivel del ADN, validar variantes de nucleótido único e indels, y a nivel de ARN validamos las fusiones génicas. Estos son los resultados, no quiero aburrir un poco, pero como ven, los resultados son muy buenos. El límite de detección en variantes de nucleótido único llegó hasta el 3%, ¿sí? Por debajo del 5%, que es por ahí el recomendado, así, o sea que estamos muy bien. En cuanto a las inserciones de lesiones, llegamos al 5%. Y bueno, nada más que decir, estos son los resultados. Y bueno, un poco para hablar de las aplicaciones y demás, uno de los focos más importantes, sobre todo en nuestro hospital, son los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Que son patologías clonales de precursores hematopoyéticos. Son pacientes que cursan con citopenias y que requieren, digamos, de sostén transfusional constante y demás, y que sobre todo pueden progresar a la leucemia amiloide aguda, estas patologías. Por lo tanto, es importante poder evaluar y estratificar bien el riesgo de estos pacientes para ver, digamos, la chance que tiene progresar hacia este tipo de patología, que son mucho más graves, la leucemia amiloide aguda. Así que bueno, en cuanto a los síndromes mielodisplásicos, hay un score pronóstico basado sobre todo en variables de laboratorio, porcentaje de blastos y citogenético, que se llama IPSS revisado, y hoy en día define tratamiento.
Lo interesante es que, como podemos ver acá, hay un montón de genes que están involucrados en las patologías, en los síndromes mielodisplásicos. Acá podemos verlos agrupados según grupo funcional, estos genes, y lo importante es que el estudio de estas mutaciones es sumamente útil en riesgo intermedio. Es útil en todos los casos, pero sobre todo en riesgo intermedio, que es donde va a separar las aguas y nos va a decir si ese paciente tiene que ir a un tratamiento de, por ejemplo, eritropoyetina y soporte, versus un tratamiento de hipometilantes y o trasplante de médula ósea, digamos un tratamiento mucho más importante, ¿no? Y entonces acá es donde reconocemos diferentes variantes, ¿sí? Asociadas a genes. Hay algunos genes que están asociados a mal pronóstico, como podemos ver acá en rojo, ASXL1, STH2, RONX1, U2AF1, TP53 y CBL, mientras que tenemos otros genes como SF3B1 que están asociados a buen pronóstico, y acá podemos ver digamos, la presencia de una o más variantes adversas en los genes mencionados. Vemos la curva de sobrevida, digamos, estos pacientes tienen una menor sobrevida comparados con aquellos pacientes que no tienen mutaciones adversas en estos genes que acabo de comentar. Y si se fijan, la línea azul nos está mostrando aquellos pacientes que tienen mutaciones en SF3B1, que son aquellos que tienen buen pronóstico. Entonces, NGS en este caso nos sirve un poco para separar las aguas, y sería la única o la estrategia más costo efectiva comparado contra cualquier otra técnica diagnóstica para poder obtener la información genómica de las variantes, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que son muchos genes y con otras técnicas estaríamos digamos, utilizando una estrategia no muy costo efectiva. Bueno, en cuanto a leucemia mieloide aguda, que es otra de las patologías más importantes que hemos evaluado nosotros, son neoplasias de precursores mieloides, de lo que llamamos blastos mieloides, que quedan en un arresto madurativo y no pueden diferenciarse. Está definida como una presencia de más de un 20% de blastos o de células inmaduras. Puede ser primaria, pero también puede ser secundaria a otras patologías, como, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, secundarias a síndromes mieloproliferativos crónicos o síndromes mielodisplásicos, como los que acabo de mencionar. Así que también el foco puesto en leucemia mieloide aguda, vemos que existe una gran cantidad de genes involucrados en la oncogénesis en leucemia mieloide aguda, y acá podemos observar, hay 3 que tienen una flechita. Los que tienen flechita están señalados, son aquellos que hoy en día tienen una terapia dirigida, o sea que no solamente estamos hablando de estudiar por NGS para estratificar riesgo y definir el tratamiento, por ahí si van a quimioterapia o si van a un trasplante, sino que también existen algunos genes que están asociados con beneficio cuando se utilizan terapias dirigidas, ¿sí? Como podemos ver acá, en esta tabla, podemos encontrar la estratificación de riesgo genética de la European Leukemia Net del 2017, es la estratificación de riesgo que se usa actualmente, y digamos, diferentes variantes o diferentes alteraciones nos van a ir estableciendo el pronóstico y el riesgo de nuestro paciente, ¿sí? Como ven, en el lado derecho, este pie chart nos está mostrando de que muchas veces las alteraciones son concomitantes y esto vuelve el escenario mucho más complejo. Pero bueno, volviendo a la estratificación de riesgo, acá les quería mostrar. Cuando uno utiliza estrategias diferentes a NGS y tiene que estudiar por diferentes métodos, uno por uno, cada uno de los genes, a veces uno se queda estudiando solamente los más frecuentes o los más importantes o los que con mayor prevalencia digamos que tienen mayor prevalencia y demás, pero no todos, ¿sí? Acá podemos ver, en este color verde, podemos ver
los que nosotros en nuestro medio tenemos a disposición para realizar, digamos, el estudio de gen único, vemos que, por ejemplo, CEPA está marcado en amarillo, que a veces se pide, a veces no, a veces es difícil poder realizar este estudio en nuestro medio, y en rojo, los que sin duda, sin NGS no podríamos pedir, porque, o que es más difícil pedirlo, porque, digamos, hay que estudiar el gen completo y demás. Por lo tanto, si vamos sumando la prevalencia de todas las alteraciones que en nuestro medio es dificultoso de que el hematólogo ordene, estamos hablando de que tenemos entre un 20 y 25% de pacientes que están insuficientemente estudiados, ¿sí? En cambio, si nosotros hacemos el switch hacia un escenario en el cual estudiamos las leucemias mieloides agudas por NGS, por ejemplo, con el panel Oncomine Myeloid, lo que podemos tener es que todas estas alteraciones pueden ser detectadas por este panel. Por lo tanto, los pacientes están estudiados de manera suficiente de acuerdo a las guías internacionales, y se puede estratificar el riesgo de forma correcta, y por lo tanto se puede elegir el tratamiento correcto. Un poco, este fue un estudio que hicimos dentro del hospital, que ahora les voy a mostrar otra parte. Bueno, hicimos un poco el esquema tradicional versus el esquema para utilizar NGS con el panel Oncomine Myeloid, y digamos, hicimos el estudio de gen simple. Nos podía llevar a la elección de un tratamiento, y los pacientes mal estratificados después tenían que realizar el tratamiento correspondiente, ¿sí? O si progresaban o recaían, tenían que realizar otro tratamiento, como por ejemplo el trasplante autólogo de médula ósea. En cambio, cuando estamos en un escenario como por ejemplo con Oncomine Myeloid, nosotros vamos a estudiar simultáneamente 40 genes a nivel de ADN y 29 genes a nivel de ARN. Por lo tanto, vamos a estratificar bien a los pacientes, y digamos, no vamos a tener estos pacientes que realizaban quizás quimioterapia y tenían que realizar un trasplante, o que al revés, realizaban un trasplante cuando en realidad con quimioterapia podían tener buenas respuestas. Y lo que hicimos fue, tomamos de nuestra validación de 19 leucemias agudas, de los 52 que les mostré que utilizamos para la validación. Dentro de ese pool había 19 leucemias mieloides agudas, y entonces hicimos la comparativa sin NGS, donde la hubiéramos estratificado, y con NGS donde la hubiéramos estratificado. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que 32% de los pacientes, casi un tercio, sufrió un cambio en la categoría de riesgo, y que un 16% de los pacientes, es decir, casi 1 de cada 6 aproximadamente, tuvo un cambio en el tratamiento. Y este estudio lo hicimos también con digamos, los integrantes del equipo de plan de salud, que es el plan de salud digamos, es una prepaga de parte de nuestro hospital, y con el equipo de plan de salud del Hospital Italiano lo que realizamos fue un estudio que indicaba que la estratificación correcta con el panel Oncomine Myeloid en leucemias mieloides agudas lo que hace es ahorrar costos de salud, porque los pacientes están correctamente estratificados. Ni hablar, digamos, la alegría de los hematólogos poder, digamos, estratificar correctamente el paciente y tratar correctamente al paciente, ven un beneficio, digamos, bastante sustancial con la utilización de NGS. En cuanto a la gestión de calidad en el diagnóstico molecular, nosotros vimos la validación analítica, vimos por ahí los dos grupos de enfermedades en donde más utilidad le estamos dando nosotros hoy en día. Y bueno, es muy importante mencionar que cuando se trabaja en patología molecular es necesario asegurar la trazabilidad y supervisar todos los procesos, ya sea preanalítico, analítico y postanalítico,
Nosotros tenemos el laboratorio acreditado por el Colegio Americano de Patólogos. Hay un montón de otras entidades que acreditan laboratorios. Lo importante es tener un sistema de calidad que funcione. Lo importante es tener las técnicas validadas analíticamente. Por eso nosotros lo mostramos y hacemos hincapié en esto, sobre todo en estas técnicas que tienen factores pronósticos y predictivos, donde vamos a estratificar a los pacientes y vamos a seleccionar diferentes tratamientos. Entonces es muy importante la validación y también es importante, obviamente, la necesidad de controles de calidad externos. Nosotros estamos adheridos al programa de calidad del Colegio Americano de Patólogos, por lo tanto recibimos constantemente controles de calidad de esta institución. También quería mencionar que lo importante es la evaluación, digamos, de todo el contexto en equipos multidisciplinarios y comités moleculares de tumores, donde se discuta realmente la necesidad y los resultados en cada uno de los pacientes, ¿sí? Como les mencioné, la validación es necesaria en todos los paneles de NGS. Es importante saber que ningún test diagnóstico es 100% sensible o específico, y un poco la validación nos va a generar nuestro marco para saber en dónde estamos parados y entender un poco la exactitud de los resultados que vamos a obtener con el test que nosotros estamos realizando. Como les mostré, nuestro panel en Combined Myeloid, en nuestro caso, los resultados de la validación fueron sumamente satisfactorios, pero obviamente no hay que perder de vista de que ningún test es 100% sensible o específico. Lo importante es hacer una validación end-to-end, digamos, desde el principio hasta el final, porque de esta forma nosotros validamos todos los pasos. NGS es una técnica que tiene muchos pasos y son muy laboriosos. Así que creemos que es muy importante hacer una validación end-to-end. Algo importante es que una validación no es lo mismo que una verificación, que muchas veces en los test IVD se utilizan verificaciones, pero no es lo mismo, ¿sí? En este caso hay que hacer validaciones. Y bueno, obviamente que además de la validación hay que generar una documentación y trazabilidad que tiene que ver más que nada con el sistema de calidad. También quería mencionar, ya para ir cerrando, que en Argentina tenemos un grupo colaborativo de NGS mieloide de adultos, agrupa diversas instituciones que las podemos ver aquí abajo, ¿sí? Digamos, este grupo se armó para compartir experiencias y unir esfuerzos, generar evidencia y datos locales, que muchas veces en Latinoamérica estamos un poco flojos en este aspecto, entonces es importante que nos podamos unir y que podamos generar evidencia y datos locales, y también establecer pautas comunes en cuanto a la interpretación y el diagnóstico para que un poco todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Hay otras sociedades, sobre todo en primer mundo, que están un poco más avanzadas en esto, entonces nosotros también estamos en este camino, ¿sí? Y como conclusión podemos decir que NGS es una herramienta con aplicaciones diversas, brinda la capacidad de secuenciar a gran escala de una forma costo efectiva. Como mencionamos, agrega valor diagnóstico, pronóstico, predictivo y de seguimiento. Se complementa con otras técnicas, ¿sí? En este caso de patologías complejas, NGS es una pieza del rompecabezas junto con otras piezas, como puede ser el citogenético, la citometría de flujo, etc. Y bueno, la disminución de los costos y el auge de la medicina de precisión hacen que este tipo de técnicas estén en boga, digamos, por el uso cada vez más frecuente en cuanto al estudio de biomarcadores genómicos. Como les mencioné, es importante la estandarización, la regulación, garantizar la calidad y obviamente las validaciones y las acreditaciones, y obviamente, como ya también mencioné, la formación de grupos interdisciplinarios y formación continua de recursos humanos. En nuestro caso particular, además de tener validado y ya a disposición de los pacientes Oncomind Focus, que lo estamos haciendo desde el año 2019, y además de estar ofreciendo Oncomind Myeloid, también tenemos otros dos paneles
en etapas de validación y de puesta a punto de la línea Oncomind, que son el Oncomind Childhood Research, que está en etapa de validación, y el Oncomind Pan Cancer, digamos que trabajamos en biopsia líquida, utilizando ADN y ARN circulante en plasma, y estamos en etapa de puesta a punto. Lo que esperamos es poder tener a principios del año que viene los 2 paneles validados. Bueno, este es nuestro equipo de trabajo en el laboratorio de secuenciación y también en anatomía patológica para la parte hematológica. Y obviamente también tenemos que agradecer al equipo de hematología, perdón. No pude poner a todos, solo algunos de los que estuvieron colaborando para poder validar este panel. Así que bueno, desde ya muchas gracias, espero que les haya servido o gustado, y aquí tienen mi dirección de email por si me quieren hacer alguna consulta o sugerencia. Que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico, por su presentación. Como pudieron ver, el doctor Federico tiene una gran experiencia en temas de validación. No solo validó y mostró los resultados del panel Oncomind Myeloid, sino que también ha validado otros paneles. Así es que no duden en hacer sus preguntas en el chat si tienen alguna al respecto. Y quería destacar una frase que dijo el doctor cuando hablaba de que había trabajado con nuestro equipo de validación analítica, que le había permitido poder dejar disponibles estos análisis para los pacientes en un menor tiempo. Y esto es un gran avance y una gran ayuda también para los pacientes, sobre todo si tomaron el dato de que habían demostrado que 1/3 de los pacientes había tenido un cambio en la estratificación y habían podido ser estos pacientes tratados de una manera dirigida. Por lo tanto, muchas felicitaciones y muchas gracias por la charla de nuevo, doctor Hauck.